Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar entonces con la clase de cerebro y médula espinal de repaso. No voy a profundizar en muchos aspectos que ya fueron mencionados en la clase, pero sí voy a profundizar en los que quedaron faltando. Entonces, por acá tenemos de nuevo el sistema nervioso central. Recordemos que el sistema está conformado por el cerebro, con su corteza cerebral y con el diencéfalo, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. Listo. Entonces vamos a arrancar con la clase de sistema nervioso. Entonces, antes de hablar de las estructuras encefálicas, tendríamos que abordar a quién se encarga de protegerlas. Y estas son las meninges. Entonces, desde la más externa a la más interna, las meninges son dura madre, aracnoides y pia madre, teniendo en cuenta que la dura madre se divide en dos hojas, en una hoja o capa perióstica, que como podemos observar está en contacto directo con el periósteo, y una capa meningea que estará en contacto con la aracnoides. Entonces, capa perióstica y capa meningea. Estas dos capas de la dura madre, en ciertas estructuras del encéfalo o en ciertas regiones, se van a dividir para formar los senos, ¿sí? Los senos no son más que espacios entre las dos hojas que van a recoger la sangre desoxigenada del cerebro o del encéfalo para luego ser llevadas hacia la vena yugular interna y posteriormente de la vena yugular interna hacia el corazón, ¿sí? Para que se oxigene de nuevo en los pulmones. Entonces acá podemos ver uno de los senos, que es el seno sagital superior, que está formado por la hoja parietal y por la hoja meningea. Muy bien. Ahora, la siguiente meninge es la aracnoides. La aracnoides recibe su nombre por las prolongaciones que podemos observar, ¿cierto? Esta aracnoides es la capa media, pero tiene una importancia grandísima ya que en esta es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Por el espacio subaracnoideo. Entonces, dicho espacio está debajo del aracnoides, que es todo el que estoy seleccionando. Mírenlo acá. Todo eso es espacio subaracnoideo por donde también circula líquido cefalorraquídeo. Y la última meninge es la pia madre, que es la más delgada de las meninges y la que está en contacto directo con la corteza cerebral. Entonces todo este borde blanco que estamos observando es pia madre. Entonces de nuevo, pia madre, aracnoides y dura madre. Luego tendríamos al hueso, luego tendríamos los músculos y luego la piel. ¿Sí? Si fuéramos desde profundo hacia superficial. Acá podemos observar algunas estructuras importantes de la dura madre. Es que en ciertas regiones también ella va a formar o va a dividir, por ejemplo, los hemisferios cerebrales. Entonces, acá tendríamos la hoz del cerebro, que me separa ambos hemisferios. Acá podemos observar la tienda del cerebelo tentorio, que está recubriendo superficialmente en la parte superior al cerebelo, ¿sí? En la mitad, pues no se puede apreciar muy bien, pero tendríamos también a la hoz del cerebelo y vamos a observar los senos. Acá podemos ver uno de los senos llamado seno transverso. Por acá está el seno sagital superior que veíamos más en la imagen anterior. Por acá está el seno sagital inferior, etcétera. Entonces recordemos que esos senos van a recoger sangre venosa, sangre desoxigenada. Y tenemos que tener en cuenta que las meninges, las tres meninges, también están en el sistema nervioso central inferior, o sea, en la médula espinal. Entonces acá podemos observar la dura madre, la aracnoides y la pia madre. ¿Sí? Dura madre, aracnoides y pia madre. Y luego ya tendríamos el tejido encefálico, como lo mismo que teníamos en la imagen anterior, solamente que ahorita era eh, encéfalo. Entonces ahorita era encéfalo y acaba de ser médula espinal. Entonces todo esto es tejido de médula espinal, perdón. Listo.
sustancia gris, sustancia blanca, y luego sigue pia madre, aracnoides y dura madre. Una pregunta muy interesante sería ¿hasta dónde llegan las meninges? Recordemos que las meninges se extienden hasta la vértebra sacra número 2. En este espacio ya deja de haber, después de este espacio, perdón, ya deja de haber recubrimiento meningio. Acá tenemos otra imagen donde podemos ver los huesos del cráneo, ¿cierto? Luego tendríamos la dura madre con su hoja perióstica, su hoja meningia, y entre las dos pues están formando uno de los senos, en este caso el sagital superior, con sangre venosa. Luego sigue la aracnoides, que como podemos observar tiene unas vellosidades llamadas aracnoideas, las cuales pues cogen el líquido cefalorraquídeo y lo desplazan hacia los senos para que circule, ¿sí? Para que el líquido no se acumule mucho. Luego tendríamos pues la aracnoides con sus prolongaciones y de último de un color rosado, más palidito, más clarito, tendríamos la pia madre. Ya eso sería sustancia gris y luego sustancia blanca encefálica. Y pues no olvidar que existen colecciones de sangre relacionadas con estas meninges. Entonces, por ejemplo, como lo primero que teníamos era la piel, cuando la sangre se empieza a acumular en la piel, tendremos el caput succedaneum. Es simplemente una sangre de la ruptura de vasos normalmente dérmicos e hipodérmicos que se acumula, es blando, deforma pues el cráneo, el cráneo se ve un poquito abombado, pero no es tan peligroso, normalmente se empieza a reabsorber en un par de horas o días. Ese caput succedaneum es muy común encontrarlo en pacientes recién nacidos que han tenido un parto vaginal por lo estrecho que es el canal vaginal, entonces al momento de que la cabeza pase por ahí, los vasos sanguíneos de la dermis y de la hipodermis pueden sufrir alguna tensión mecánica, romperse y liberar sangre, y por eso se forma el caput. La siguiente de las colecciones sanguíneas es el hematoma subgaleal. Este hematoma subgaleal está formado debajo justo de la galea epicraneana, ¿cierto? El tendón que unía al músculo frontal con el occipital. Entonces, como está formándose debajo de la galea, recibe el nombre de subgaleal. También deforma un poquito el cráneo, pero no es pues, realmente importante, es doloroso obviamente, pero no genera pues tanto cambio morfológico. En cambio, tendremos en tercera instancia el cefalohematoma. El cefalohematoma, que ya es una colección de sangre, como podemos observar aquí, entre una de las hojas del periósteo, este es un poco más duro, comprime al músculo y a la piel hacia superior, entonces como ya se está metiendo dentro del huesito, ya tiene periósteo recubriéndolo, va a ser más doloroso y pues obviamente a la palpación un poquito más rígido. Ese es el chichón de toda la vida, ¿sí? Estos tres eran las colecciones de sangre que me deformaban el cráneo, ¿cierto? Que no quiere decir que no sean peligrosas, pero son menos peligrosas comparadas con las que vamos a ver. La siguiente es el hematoma epidural. Entonces, como veíamos ahorita, acá tenemos a la dura madre. Entonces, ya el hematoma epidural se instaura entre la dura madre y el hueso. Y pues como el líquido no es capaz de deformar el hueso, pero sí puede empujar la masa encefálica, pues hará lo segundo. Entonces la sangre se empieza a acumular, 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 empuja la masa encefálica, no empuja el hueso, y esto pues va a generar una serie de síntomas. Recuerden que el hematoma epidural normalmente es resultado de la ruptura de arterias. La principal, la arteria meningia media, con sus dos ramas pues o sus prolongaciones frontal y parietal. Mm, lo van a observar mucho cuando estén viendo TACs, el TAC de cráneo, como un lente biconvexo, parece como el lente de unas gafitas, ¿sí? El hematoma epidural. Y luego tendríamos el hematoma subdural, que el hematoma subdural, pues como su nombre lo dice, se encuentra es en el espacio subdural, normalmente es por sangrado venoso, es un sangrado que sale de los senos normalmente, de los senos venosos del encéfalo. Y este lo vamos a observar ya no como un lente biconvexo, sino como si fuese una especie de media lunita que se va extendiendo y extendiendo por todo el encéfalo. Listo, ambos son muy peligrosos, mucho más peligroso el epidural porque tiene un compromiso arterial. Y recordemos que la sangre arterial, pues,
es la encargada de llevarle oxígeno a los tejidos y además maneja una alta presión. Entonces el paciente rápidamente deja de oxigenar los tejidos y pierde un gran volumen de sangre. Entonces se instaura más rápido, la sintomatología es más aguda con respecto al subdural. Hay personas que tienen hematomas subdurales espontáneos y pues su instauración puede llevar desde semanas a incluso meses. Y por último, pues no lo muestra la imagen, pero tenemos también un hematoma, un sangrado intraparenquimatoso, que es el sangrado que ya está atravesando la pía madre. Entonces recordemos que la sangre, dentro de todos sus componentes, es bastante irritante para el tejido encefálico. Entonces, el hematoma intraparenquimatoso ya se riega, se extiende por el tejido encefálico y te puede deformar la masa encefálica también. Hablando de las meninges, pues tendremos que analizar los signos claros de la meningitis, que es una patología realmente agresiva en cualquier población, en especial en los pediátricos. Uno de los signos más claros es la rigidez de nuca. Entonces, voy a colocar el video por partes para que el copyright pues, no nos baje el video y Aquí sin está el volumen. primer niño. Entonces, como podemos observar, una de las evaluaciones de la rigidez de nuca en los lactantes es con los estímulos visuales. Normalmente un niño en esta edad va a seguir la luz con sus ojitos y con su cabeza. Aunque no lo haga, vamos a corroborar con una siguiente maniobra. La maniobra es tratar de llevar el mentón del bebé o del niño hacia el pecho para evaluar la rigidez de nuca. Entonces, se lleva desde el occipucio hacia el pechito. A pesar de que el niño está un poquito irritado, pues corroboramos de que no existe una rigidez de nuca. Pasamos al niño número 2. Observemos que el niño número 2 trata de seguir con su cabecita a la luz, pero existe una tensión dentro de los espacios meningios que no lo permite. Observemos que el técnico, pues, o el médico evaluador lleva el mentón hacia adelante para tratar de llevarlo hacia el pechito, pero miren que se trae toda la cabeza. Eso es un signo claro de rigidez de nuca, que sí puede darse un poco de extensión, pero ante la flexión se traiga todo el cuerpo, como podemos observar justo en este momento. Niño número 3, un niño que es aparente, se ve sano, incluso él mismo tiene la flexión, él mismo realiza la flexión durante la evaluación, es un niño que no tiene rigidez de nuca, juega, está atento, sigue con su cabeza, observemos el, el instrumento que utiliza el evaluador. Miren que de manera autónoma él realiza la flexión. Y tenemos el cuarto chico, que el cuarto chico pues lo vemos en una posición semifowler, pero realmente incómoda. El mero hecho de que ya podamos observar que la vista esté fija y la cabeza no se vea movida, ya nos habla de que el niño tiene rigidez de nuca. Mire que el evaluador pone la mano en el occipucio, pues en la protuberancia occipital y lo trata de empujar, pero miren que la resistencia y el dolor se manifiestan inmediatamente. Muy bien. Entonces, ya hablamos de las meninges, ahora toca hablar de el líquido cefalorraquídeo y de los ventrículos encefálicos. Entonces, lo primero es entender que los ventrículos son estructuras formadas por ependimocitos, o sea, por células ependimarias, y que estos forman espacios, ventrículos, dentro del encéfalo, por donde también se va a producir y circular el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuántos ventrículos vamos a tener? Vamos a tener cuatro ventrículos, dos laterales, un tercero y un cuarto. Para quien sea curioso, eh,
que diga, por ejemplo, que porque el tercero y el cuarto se llaman tercero y cuarto y los dos primeros no se llaman uno y dos, si existe la nomenclatura para los ventrículos laterales. El derecho es el número uno y el izquierdo es el número dos. Solo que, pues por concordancia anatómica se les llaman ventrículos laterales, para resumirlos, por su ubicación y por su similitud ante todo. Entonces tenemos los ventrículos laterales. Dichos ventrículos constan de unas astas, que son la asta anterior o frontal, por su cercanía con el lóbulo, una asta posterior u occipital y una asta inferior o temporal. Entonces, estas astas en ciertas regiones van a tener unas células llamadas células ependimarias, que cuando se agrupan forman plexos coroideos. Y a su vez, estos plexos coroideos producirán el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde lo producen? ¿Cómo lo producen? A través de la sangre. Cogen la sangre y sacan el plasma, sacan las sustancias más acuosa, más cargada, más compuesta de agua y la convierten en líquido cefalorraquídeo. Listo. Ahora, estos ventrículos laterales se comunicarán con el tercer ventrículo que observamos acá a través de los agujeros interventriculares o agujeros de Monro. Entonces, el líquido cefalorraquídeo de los dos ventrículos pasará al tercer ventrículo. Y del tercer, bueno, hay que recalcar que el tercer ventrículo también posee plexos coroideos, o sea que también produce su propio líquido cefalorraquídeo. Luego ese líquido cefalorraquídeo descenderá por el mesencéfalo hasta el cuarto ventrículo, a través del acueducto mesencefálico o acueducto cerebral o acueducto de Silvio, ¿sí? Entonces desciende por acá, por acá, por acá, por acá, hasta que llegó al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo también posee plexos coroideos. Entonces el cuarto recibe el líquido prácticamente de los tres ventrículos anteriores y el líquido que él mismo produce. Y acá va a tener cuatro oportunidades de salida el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles serían estas? Vamos a verlos acá. Acá tenemos el cuarto ventrículo y observemos que a los lados tenemos las aberturas laterales o agujeros de Luschka. Entonces el líquido cefalorraquídeo saldrá del ventrículo número 4 y ascenderá por el espacio subaracnoideo para sumergir al encéfalo en líquido cefalorraquídeo. La imagen no lo enseña, pero justamente detrás también tendremos un agujero medio o abertura media o de Magendie, y por allí también saldrá el líquido cefalorraquídeo, pero hacia la región cerebelosa. Y en última instancia tendremos una abertura que va a un conducto, que es el conducto central, que descenderá por la médula espinal, para llevar también líquido cefalorraquídeo a dicha estructura. Podemos observar una imagen de Peyton en la que nos recalca el líquido cefalorraquídeo normal y su aspecto, descrito como transparente o lechoso, ¿sí? Más o menos son 140 cc lo que está circulando en ese momento, pero recuerden que se produce y al mismo tiempo se va reabsorbiendo. Eso mantiene la circulación, porque el acúmulo nos puede llevar a una patología que ya veremos más adelante. Y acá vemos el líquido cefalorraquídeo anómalo, un líquido de un aspecto turbio, cargado de un color entre anaranjado y amarillento, normalmente por el acúmulo de sangre, que no es normal encontrar allí. Glóbulos rojos, los glóbulos rojos van muriendo y estos liberan bilirrubina y esa bilirrubina da ese aspecto de color. Y tendremos una patología pues muy común en pacientes, sobre todo pediátricos, no quiere decir que en los adultos no, pero principalmente en pediátricos, que es la hidrocefalia. La hidrocefalia no es más que el acúmulo, el agrandamiento de los ventrículos y por ende también del encéfalo y de la corteza cerebral. Entonces aumenta mucho el perímetro cefálico en ellos. Se estrechan los surcos o cisuras,
las circunvoluciones del cerebro se aplanan y se dilatan los ventrículos. Esas son pues como las tres características principales. Observemos acá cómo se respetan los surcos y fisuras en un bebé sin hidrocefalia y cómo se observan los giros o circunvoluciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la hidrocefalia al comprometer corteza cerebral puede desencadenar en problemas neurológicos a futuro. Tratamientos, pues obviamente hay que corregir el defecto que esté produciendo la hidrocefalia, ¿cierto? Si es un exceso de producción o si es un déficit en la reabsorción o si es una obstrucción, una masa, una deformidad, una malformación dentro de las estructuras ventriculares, pues debe ser corregida. Y para evitar pues la sintomatología o que se instauren pues de alguna complicación, existen las derivaciones ventrículo-peritoneales. Estas derivaciones lo que buscan es llevar el líquido cefalorraquídeo desde los ventrículos a través del tejido subcutáneo hacia el peritoneo, ya que el peritoneo pues tiene una buena tasa de filtración, ya que tiene un buen tamaño y maneja una presión intraabdominal bastante alta. Eso favorece mucho la reabsorción de este líquido. Entonces al niño se le hace una incisión, es una cirugía bastante pues compleja porque el niño se debe ingresar con una guía, se debe ingresar al sistema ventricular del niño, normalmente entran a la asta anterior o asta frontal y se saca una cánula que va a descender por el espacio subcutáneo, existe un canulador, un instrumento que va abriendo el espacio y descienden. Acá tenemos un bebé pues falso, pero que sirve para explicar el concepto de la canulación. Desciende hasta más o menos el hipocondrio derecho para dejar el drenaje, además de una válvula en el peritoneo. ¿Cierto? Es importante recordar una cabecera elevada para los niños, mantenerlos en una elevación para que favorezca el gradiente movimiento del líquido. Ahora vamos a hablar entonces de la corteza cerebral y el cerebro. Eh, Recordemos que cerebro le llamamos solo a esto, acostumbramos mucho a llamarle cerebro a todo, pero no es lo mismo. Cerebro es solo, esas son esas estructuras superiores. Luego tendremos el diencéfalo, que vemos de color dorado, el tronco encefálico, que está dividido por mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo o médula oblongada, también tiene ese nombre. Luego hablaremos del cerebelo y pues de último por la médula espinal. Muy bien, entonces, para hablar del cerebro y corteza cerebral, tenemos que entender que este se divide principalmente en giros o circunvoluciones, que es todo este tejido. Y los giros y circunvoluciones se dividen, se separan entre sí por surcos o cisuras. Entonces acá podemos ver una imagen de los surcos, que normalmente no son tan profundos, y las cisuras sí son más profundas. Aunque esto pues es una controversia porque algunos autores lo llaman surcos a las cisuras, entonces unos dicen que es que debe llamarse surco a lo que es más superficial, otros dicen que cisuras a lo más, que cisuras todo lo que haya que esté separando tejido encefálico, entonces no se preocupen pues por eso, surcos y cisuras normalmente. Y las circunvoluciones. Ahora, algo muy interesante es por qué el encéfalo tiene los surcos y cisuras. Pues esto aumenta el territorio de la corteza cerebral. Si el encéfalo fuera completamente alineado, plano, pues tendría solamente cierta superficie encefálica. En cambio, al tener surcos y cisuras, aprovecha mucho más la geometría, por decirlo así, o el espacio para expandir su corteza. Ahora hablemos de los principales surcos o cisuras y también de los principales giros o circunvoluciones. Entonces, del 1 al 3 tendremos las principales que separan normalmente los lóbulos encefálicos. La número 1 es la cisura central o de Rolando, que esta me está separando el lóbulo frontal del parietal. Cisura de Rolando o central. La número 2 es la cisura lateral o de Silvio, que esta me está separando el lóbulo temporal del frontal y parte del parietal. Y la número 3 es la cisura parieto-occipital, que esa cisura parieto-occipital me está separando parietal del occipital. Ahora pasemos a algunas importantes
también. La número 4 es la cisura frontal superior y la 5 la cisura frontal inferior. Esta cisura frontal superior y frontal inferior me están separando los giros frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior. La número 6, que es una cisura un poco más vertical con respecto a las dos anteriores, es el surco precentral. Este surco precentral, como su nombre lo dice, o prerolándico, está delante de Rolando y me está delimitando el giro precentral o prerolándico, que recordemos es donde se encuentra el área motora primaria, que controla los movimientos voluntarios. Y si tenemos un surco precentral, pues tendremos un surco postcentral o post-rolándico, que me está delimitando el giro post-central o post-rolándico, que es el área sensitiva primaria, las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, donde llega toda la información sensitiva somática. Ahora pasaremos a la número 8. La número 8 es la cisura temporal superior y la número 9 es la cisura temporal inferior. Entonces, esta es muy similar al frontal porque también tendrá el giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Y finalizamos con la cisura interparietal, que esa cisura interparietal pues me está separando el parietal en dos, en un lobulillo parietal superior y un lobulillo parietal inferior, todo ese tejido. Y acá tendríamos el lóbulo occipital. Acá podemos observar lóbulo frontal, cisura de Rolando, lóbulo parietal, cisura de Silvio, lóbulo temporal y cisura parieto-occipital, lóbulo occipital. Estos son los principales cuatro lóbulos encefálicos, pero resulta que más o menos en 1845 unos neuroanatomistas se dieron cuenta de que había un lóbulo escondido dentro de la cisura de Silvio. Entonces, este lóbulo es considerado el quinto lóbulo encefálico, que es el lóbulo de la ínsula, el lóbulo insular o la ínsula de Rayleigh, que fue quien la descubrió. Entonces, hablemos un poquito de las funciones de cada uno de los lóbulos. El lóbulo frontal va a tener el control motor voluntario. Todo lo que yo decida mover, todo lo que es somático, está controlado por el frontal. Las funciones ejecutivas como la planeación, el juicio, la atención y la memoria del trabajo también están reguladas por el frontal. La regulación emocional, la personalidad, conducta social y producción del aula, la parte motora del aula, también se encuentran allí. El parietal, procesamiento somatosensorial, el tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción. Recordemos que la propiocepción es que sin yo tener que ver una estructura anatómica de mi cuerpo, sé qué posición tiene, qué contracción y qué fuerza está ejerciendo en ese momento. Y también tenemos la integración sensorio-motora, que es percepción espacial y corporal, o sea, saber yo qué ocupo y cuánto ocupa mi cuerpo en cierto lugar. Y la participación en el lenguaje y el cálculo. Acá también tendremos parte del área sensitiva del lenguaje y pues y comportamientos o cálculos avanzados en, en diferentes áreas. El temporal, ya tendremos el procesamiento auditivo. Comprensión del lenguaje, vamos a ver que también tiene una parte sensitiva del lenguaje, la memoria episódica y semántica. Recordemos que la diferencia entre memoria episódica y semántica es que la memoria episódica la viví yo, es un recuerdo del pasado, y la semántica es aquella que yo conozco o que me cuentan y también pues, va a ser parte de mi memoria. Reconocimiento facial también tendremos en el lóbulo temporal y de objetos. En el occipital tendremos el procesamiento visual primario, interpretación de las imágenes, la percepción del color, la forma, la profundidad y el movimiento, y la integración visual para memoria y orientación. Finalizamos con el lóbulo de la ínsula, que tendrá integración del gusto, lo que es dolor, sensaciones viscerales, que hablamos obviamente de los órganos que no controlamos nosotros, estómago, hígado, intestino, etcétera. Procesamiento emocional
y empatía, funciones autonómicas y vestibulares. Ahora, vamos a hacerle un corte sagital al encéfalo y vamos a ver las principales estructuras que nos encontramos. Entonces, en primera instancia, una estructura que ya conocíamos, que es el giro frontal superior, que es todo este. Luego nos encontramos con el lobulillo paracentral. Entonces, el lobulillo paracentral, pues, tiene una importancia porque si usted se fija, acá tendríamos la cisura de Rolando, la cisura pre-rolándica y la cisura post-rolándica. O sea que en esta área o en este lobulillo encontramos las dos áreas primarias, sensitiva y motora, pero en el corte sagital. Luego nos vamos a encontrar con, en la parte número 3, el número 3 con la precunia, que ya pertenece al lóbulo parietal, ¿cierto? Principalmente el lóbulo parietal. La número 4 es la cisura parieto-occipital que se puede apreciar de mejor manera en este corte con respecto a la cara externa. La 5 sería la cuña, que ya es lóbulo occipital. Y la número 6 es la cisura calcarina, una cisura bastante importante con la sinapsis o los axones de la vía visual. Y la número 7 es el giro del cíngulo encargado del sistema que hace parte del sistema límbico o sistema emocional, toma de decisiones, emociones, conducta, etcétera. Ahora vámonos con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura principalmente formada de axones que comunica el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Entonces acá podemos ver que este se divide en rodilla, cuerpo y rodete o espleño del cuerpo calloso. Ahora, resulta que el encéfalo externamente, o sea, la corteza cerebral, ha sido ampliamente estudiada, sobre todo por este señor Corbinian Brodmann, que falleció en 1918. Él se dedicó a estudiar la corteza cerebral, entendiendo que esta es un mapa funcional y que cada estructura tiene neuronas especializadas para acciones específicas. Las áreas de Brodmann, como fueron denominadas, actualmente son alrededor de 52, como dicen algunos, otras describen 53, pero vamos a ver las principales. El área 4, que se encuentra en el giro prerolándico, es el área motora primaria. Esta área es la encargada de toda la parte motora voluntaria y se encuentra distribuida de esta manera. Entonces, este dibujo mal hecho que está acá, este hombre mal hecho, es conocido como un homúnculo, el homúnculo de Penfield. Penfield, que fue el que planteó pues esta estructura, definió que toda el área no es igual y que existen neuronas que se encargan de mover ciertas estructuras. Entonces, observemos que hacia la cara interna tendremos el control del movimiento de los dedos del pie, luego el tobillo, rodilla, pierna y cadera. Luego arrancamos con el tronco, el hombro, el brazo y el codo. Tendremos una mayor distribución de neuronas motoras para lo que es la muñeca, la mano y los dedos. Por eso es que tenemos tantas posibilidades en cuanto a movimiento, porque tenemos más neuronas dedicadas a esto. Luego tendríamos el cuello, párpado, globo ocular y cara, del cual también tenemos una gran variedad de movimientos, labios, mandíbula, lengua y deglución. Entonces, el área 4 es el área motora primaria. Luego tendremos el área 3, 1 y 2. Estas tres áreas se unen para formar el área sensitiva primaria en el giro post-rolándico o post-central. El área sensitiva primaria también posee un homúnculo de Penfield, distribuido, como podemos observar acá, genitales. Entonces esta es la parte sensitiva, dedos del pie, pierna, cadera, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, la diferencia entre 4 y la 3-1-2 es que esta es la motora, esta es eferente principalmente, ¿cierto? Y la 3-1-2 es aferente, porque es sensitiva.
Luego nos vamos para el área 6. Miren, el área 6 anterior a la 4 es el área motora secundaria donde se realizan o se guardan todos los planes motores. ¿Sí? El hecho de que ya sepas montar bicicleta y no te tengas que esforzar en hacerlo es porque hay un plan motor dedicado a esto. Lo mismo que cepillarte los dientes o ponerte una camisa. Al perder o al tener lesiones del área 6, pues el paciente tendrá pérdida de los planes motores, ¿cierto? El 8 es el área motora, perdón, el área encargada de los movimientos oculares conjugados, que no es más que cuando queremos mirar a cierto lugar, nuestros ojos observan al mismo tiempo ese lugar. Y eso es gracias a esta área. Un daño de una de las áreas de los movimientos oculares conjugados llevará a los ojos a mirar la lesión. Luego nos vamos para el área 41. El área 41 es el área auditiva primaria, área encargada del procesamiento pues, o de la síntesis de los sonidos. Y la 42, el área auditiva secundaria, que es donde se guarda toda la información eh, de los sonidos que hemos escuchado, toda la memoria auditiva. Entonces, al dañar el área 41, pues quedaríamos con sordera, perderíamos la audición. Y el área 42 lo que perderíamos es la memoria auditiva. Luego vamos para el área 17, el área visual primaria. El área visual primaria se encuentra lo más posterior del encéfalo y esta nos permite ver. Entonces acá es procesada todas las imágenes. Y el área 18 es el área visual secundaria, que es el área encargada precisamente de guardar esa información visual, de que observemos un teléfono y sepamos que es un teléfono y que lo podemos contestar, por ejemplo. Entonces al dañar el 17 perdemos visión y si dañamos la 18, pues perderemos esa memoria de imágenes. Y nos vamos por las últimas áreas importantes de la clase de hoy, que son las áreas del lenguaje. El área de Broca, 44 y 45, y el área de Wernicke, que son la 22, 39 y 40. Entonces observemos que estas dos áreas serán importantes para el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Ya que vamos a hablar de estas áreas. Ese lenguaje consiste en la capacidad de escribir y hablar palabras y en la capacidad de comprender las que nos hablan o nos escriben. El 90% de la población tiene el área del lenguaje en el hemisferio dominante y es izquierdo. El otro 10% lo tendrá en el derecho o en ambos. ¿Sí? Entonces acá podemos ver el área de Broca, que es el área motora del lenguaje, y el área de Wernicke, que es el área sensitiva del lenguaje. Y entre las dos se forma un fascículo de axones denominado fascículo arcuato, encargado de comunicar y hacer sinapsis entre estas dos áreas. Entonces, Broca. Resulta que Broca y Wernicke definen una de las principales patologías que son las afasias, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. No son las únicas, existen muchos subtipos de afasias, pero hablaremos principalmente de estas dos. Entender que la afasia de Broca es aquella en la que el paciente no puede articular de manera adecuada las palabras, ya que se está comprometiendo el área motora. Y en Wernicke tendremos una dificultad para comprender y expresar el lenguaje. Recordemos que también existe una afasia comunicante en la cual hay un daño, una lesión o una isquemia del fascículo arcuato que comunicaba a ambos. Entonces, recordemos, acá les tengo los videos, no los voy a reproducir porque estos sí tienen copyright, de las afasias motoras de Broca y la afasia de Wernicke. Ahora, vamos a hablar un poquito de algo muy interesante que son las neuronas espejo. A todos nos ha pasado que en algunos momentos, cuando vemos a alguien bostezar, también nos da ganas de bostezar. Y esto no es más que explicado por las neuronas espejo. Entonces, en la corteza cerebral existen ciertas neuronas llamadas de esta manera. Ellas presentan potenciales de acción tanto cuando experimentamos algo nosotros como cuando lo experimenta alguien más, ¿cierto? Entonces, al entrar la información visual de un bostezo, estas neuronas se despolarizan y generan
la respuesta similar a lo que estaban viendo. Entonces, en otras palabras, ciertos circuitos de nuestra corteza se activan tanto si nosotros realizamos la acción o si la observamos a alguien más, permitiendo así que el encéfalo refleje la actividad del encéfalo de otra persona. Aunque esto pues no es algo que se haya estudiado mucho, el sistema neuronal en espejo, parece claro que esta acción nos ha ayudado, por ejemplo, a aprender el lenguaje hablado, interpretar el lenguaje corporal complejo y empatizar con los sentimientos de los demás, por el hecho de la despolarización que sufren esas neuronas. Y el hecho de que aprendamos a caminar, escribir o montar bicicleta también viendo a otras personas. Muy bien, entonces vamos avanzando y ahora pasamos a los núcleos de la base. Resulta que en estas estructuras que estábamos viendo del cerebro tenemos unos núcleos o ganglios basales. Estos son principalmente el núcleo caudado, el núcleo amigdalino y el núcleo lenticular. El núcleo caudado es aquel que poseerá una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Sí? Entonces, cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado y cola del núcleo caudado. Al final de la cola del núcleo caudado nos encontraremos con el núcleo amigdalino o también llamada amígdala. Y luego nos encontramos con el núcleo lenticular, ¿sí? Cerca del tálamo, el núcleo lenticular, que este se divide en dos, en putamen y globo pálido. Entonces vamos a observar en esta imagen que le realizaron un corte coronal, cómo se pueden observar esas estructuras. Entonces acá vemos el cuerpo calloso, ¿cierto? Que recuerden que comunicaba el hemisferio derecho con el izquierdo. Luego nos encontramos con los ventrículos laterales. Hasta acá, hacia acá tendríamos el tercer ventrículo y pues más abajo el cuarto. Acá vemos el cuerpo del núcleo caudado. ¿Por qué no vemos la cabeza? Porque observen que en este lado hicieron el corte, acá lo respetaron. Entonces, cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado y hacia atrás la cola. Y acá tendríamos el núcleo lenticular con putamen más hacia externo y el globo pálido. Entre los dos forman el núcleo lenticular. Acá tendremos en la mitad al tálamo alrededor del tercer ventrículo y finalizamos con una sustancia importante ya en el mesencéfalo que es la sustancia negra, ¿sí? Encargada del control de los movimientos coordinados y es donde encontramos el principal daño en el paciente con Parkinson, que es un descenso de los neurotransmisores dopaminérgicos, de la dopamina en este lugar, en esta sustancia negra. Entonces, ¿cuál es la función de estos núcleos? Los núcleos tienen una función importante motora, pero principalmente involuntaria. ¿Cómo así? Movimientos repetitivos como la marcha, como el montar bicicleta o como el manejar están siendo controlados por los núcleos basales. Además, también van a desempeñar un papel en el pensamiento y el aprendizaje. Entonces acá vemos los núcleos basales o ganglios basales. Ahora, pasemos a hablar un poquito más de la conciencia. Resulta que la conciencia no es más que el estar despierto o el estar atento ante los estímulos que nos reflejen el externo, el medio externo o el medio interno. Este está controlado por el sistema activador reticular, abreviado SAR. El sistema es el sistema de despertar o alerta y nos mantiene la conciencia. Entonces, como podemos observar en la imagen, el sistema activador reticular no es una estructura, son un grupo de fibras neuronales que recogen información y las llevan hacia la corteza o retroalimentan otras estructuras. Entonces, observemos que de manera aferente, el sistema activador reticular recibe impulsos visuales, impulsos auditivos e impulsos de los tractos sensitivos, ¿cierto? Estos van a ascender por el tronco encefálico, por el bulbo, por la protuberancia y por el mesencéfalo y van a llegar al tálamo.
y al hipotálamo para que sean enviados de manera eferente otros impulsos, ¿sí? U otras respuestas hacia la corteza cerebral. Entonces, el hecho de que yo abra los ojos es porque están siendo controlados la área motora primaria, ¿sí? De que ya sea consciente, de que me levante, me siento en la cama, pienso qué voy a hacer, tomar esas decisiones, es porque el sistema activador reticular acaba de, como su nombre lo dice, activarse. Entonces, resulta que existen algunos medicamentos que pueden deprimir este sistema activador reticular, como lo son los barbitúricos, un ejemplo es el tiopental, los anestésicos como el propofol, las benzodiazepinas como el midazolam y los opiáceos como el fentanilo. Y pues saliéndonos de los medicamentos, recordemos que el alcohol también es una sustancia que, como atraviesa la barrera encefálica, me puede deprimir el sistema activador reticular. ¿Y quién me lo puede activar? Las anfetaminas, la cafeína, la nicotina y neuroestimulantes, medicamentos modificados como el modafinilo. Entonces, estos estimulan el sistema activador reticular, por eso normalmente no producen sueño. Recuerden pues que la cafeína es particular porque esta va a depender mucho de los receptores, entonces hay personas que expresan receptores para la cafeína que pues deprimen el sistema activador, entonces les da sueño, pero la mayoría de personas lo que tienen es que responden como estimulante a la cafeína y por eso les quita el sueño. Entonces, hablando de conciencia, pues hablemos de la evaluación neurológica inicial. Tendremos que un paciente, pues normalmente, al ser contactado, al ser estimulado visual, auditiva o táctil, responderá. Y a este es el que denominaremos paciente despierto. Este despertar también puede verse, pues, deprimida, puede haber una etapa inicial de depresión del sistema activador, al que denominaremos somnolencia, pues que está relacionado con consumo de sustancias, de algunos medicamentos, eh, y también pues por cansancio, ¿cierto? Por el ciclo normal que llevamos al día a día. Luego pasamos al estupor, que es un paciente que no está somnoliento, que está hablando de un poquito de inconsciencia, pero que necesita de unos estímulos realmente fuertes para que responda. Y esto es lo que llamamos estupor. Entonces el estupor se diferencia en estupor superficial y profundo. ¿Por qué? Porque el estupor superficial, al realizarle estímulos, el paciente realiza movimientos, responde con movimientos. Y el estupor profundo es aquel en el que el paciente es estimulado, pero no hay respuesta motora, sino que cuando lo monitorizamos, lo que se modifican son sus constantes vitales, ¿sí? Entonces yo toco al paciente, lo estimulo y la frecuencia se acelera, la presión se modifica, la frecuencia respiratoria también cambia. Y el último es aquel paciente denominado comatoso o paciente en coma, que es el paciente en el que yo realizo estímulos y el paciente pues no tiene respuesta motora ni tampoco tiene respuesta a sus signos vitales. Entonces denominamos el paciente en coma. Y tendremos como una especie de mnemotecnia para realizar esta evaluación neurológica inicial, que es ABDI, la escala ABDI. La escala ABDI es el paciente está alerta, le hablamos, tiene respuesta verbal, tiene una respuesta al dolor y si no, pues estaría inconsciente. Entonces, si hablamos del dolor, recordemos que podemos realizar estímulos dolorosos en el trapecio, cogiendo pues el trapecio como si fuera como colocando los dedos en forma de pinza y haciendo presión. También tendremos un punto doloroso en la apófisis coracoides, que es justamente la apófisis que sobresale anterior al el hombro, el lecho ungueal y el cuerpo esternal. Lo utilizaremos como una última opción. Este es bastante doloroso y pues algunos pacientes se pueden sentir incómodos con su realización. Ahora, ¿cómo más podemos evaluar la conciencia? Entonces, resulta que se desarrolló una escala denominada la escala de coma de Glasgow. Esta escala pues evalúa tres componentes principales que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, es de aplicación neurológica. Antes se había creado pues como para los pacientes en coma, pero ya se utiliza para evaluar pues, neurológicamente a todos los pacientes. Mm, Permite medir el nivel de conciencia pues, de las personas y utiliza esos tres parámetros. El puntaje más bajo es 3 puntos y el puntaje más alto es 15 puntos. La apertura ocular
será espontánea y puntuará como cuatro, perdón. Si el paciente está con los ojos cerrados y yo lo llamo por su nombre y abre los ojos, puntuará como 3. Si no responde verbalmente, pero le hago puntos dolorosos y abre los ojos, puntuará como 2. Y si a pesar de la orden verbal y el punto de dolor no respondió, puntuará como 1. En la parte verbal hablaremos que el paciente, si no responde y está orientado y conversando, puntuará como 5. Si está desorientado, pero habla, puntuará como 4. Si utiliza palabras inapropiadas, tiene un discurso enredado que no tiene coherencia, puntuará como 3. Sonidos incomprensibles, balbuceos, quejas, puntuará como 2. Y si no hay ninguna respuesta, pues puntuará como 1. Y en el apartado motor tendremos que si el paciente obedece órdenes motoras, puntuará como 6. Si localiza el dolor, puntuará como 5. Si cuando le hacemos punto doloroso retira la mano o el punto doloroso y flexiona, puntuará como 4. En 3 tendremos, además del punto pues, del estímulo doloroso, tendremos una respuesta de una flexión anormal y esta respuesta se llama rigidez de decorticación. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño está en la corteza cerebral. Y luego tendremos ante el estímulo doloroso o ante el estímulo la número 2, que es la extensión o postura de descerebración. Quiere decir que el daño ya está bajando por las estructuras cerebrales más profundas. Y si no hay respuesta, puntuará como 1. Entonces, el paciente inconsciente completo que no abre los ojos, no habla y no se mueve, tiene un 3 de 15 de la escala de Glasgow. Entonces acá podemos observar en este video eh, sobre todo los componentes motores, ¿sí? En los pacientes con TEC, con trauma cráneoencefálico. Entonces recordemos que la postura de decorticación que puntuaba como 3 en el apartado motor es aquella en la que el paciente al ser estimulado realiza una flexión. Entonces observemos este paciente. En este paciente se puede observar la flexión. Empieza a haber una flexión de el antebraquial. Incluso también empieza a verse un poco de flexión a nivel popliteo. Entonces puntúa como 3 en la escala de Glasgow motora, ¿sí? Y en cambio tendremos la postura de cerebración, que es el paciente en el que no realiza flexión, sino que realiza una extensión. Entonces miren qué cambio el que tenemos con respecto al apartado anterior. Y puntúa como 2 el componente motor. Ahora, tendremos un estudio, hablemos de un estudio que se utiliza a menudo para ver esos potenciales de acción y ver cómo esas neuronas se comportan ante diferentes estímulos. Y esto es el electroencefalograma. Entonces acá hay que hacer una salvedad. El electroencefalograma, que se abrevia EEG, no lo vayan a confundir por favor con el electrocardiograma. Este mide la actividad eléctrica encefálica, o sea, el neuronal, y el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón y se abrevian muy parecido. Este es EEG y el electrocardiograma lo abrevian a veces con la letra EKG o SG, electrocardiograma. Entonces, el electroencefalograma lo que busca es medir el comportamiento de unas ondas y la amplitud de estas mismas ante diferentes estímulos. Entonces, el paciente necesita ser conectados unos electrodos a nivel encefálico. eh, Normalmente al paciente se le pide que se lave el cabello el día anterior para que después de hacerle ciertos, pues como liberarle o ciertos peinaditos o moñitos en la cabeza, se puedan colocar los electrodos lo más pegado al cuero cabelludo, ¿sí? La idea es que esté más cerca del cuero cabelludo, ya que pues se podrá tomar bien la amplitud de las ondas. Estos electrodos tienen una ubicación especial, no están ubicados aleatoriamente, se hacen unas mediciones normalmente desde los puntos craniométricos o las prominencias óseas más importantes y se van ubicando cada uno. Al paciente se le pueden colocar unos estímulos luminosos para ver el comportamiento ante esto. Respuestas, por ejemplo, como la convulsión, la epilepsia o crisis de ausencias, pueden ser detectados de esta manera. Y ya para ir finalizando, pues hablemos de las emociones.
Entonces resulta que las emociones, que ya hemos hablado de muchas estructuras con relación a ellas, es denominado el sistema límbico. El sistema límbico es el que lo controla. Entonces, el sistema límbico es una estructura curvilínea, es una unión de varios componentes, núcleos y axones, y neuronas obviamente, alrededor del cuerpo calloso, ¿cierto? Está constituida por la circunvolución o el giro del cíngulo, por el hipocampo, que recordemos que el hipocampo se encuentra en el lóbulo temporal, y por el núcleo amigdalino o la amígdala también. No trabajan de manera individual, ya que tienen sinapsis con el tálamo, la amígdala y el hipotálamo, haciendo que experimentemos ira, tristeza, miedo, alegría, sorpresa y e indignación. Esta imagen nos está mostrando cómo el sistema límbico recibe aferencias de múltiples órganos. Por ejemplo, el bulbo olfativo, ¿sí? Las cortezas visuales y diferentes núcleos encefálicos, haciendo que reaccionemos de manera diferente, por ejemplo, cuando vemos a alguien o cuando vemos algo o cuando percibimos el olor de alguna sustancia que nos trae recuerdos. Hablemos de la memoria, ya para ir pues como concretando algunas funciones. Recordemos que la memoria a corto, mediano o largo plazo va a ser guardada principalmente en el lóbulo temporal, aunque no es el único, porque el lóbulo parietal y el occipital, ya que como tenemos corteza sensitiva y corteza visual, también tiene pues una alta cantidad de neuronas encargadas de. Wilder Penfield, que fue el mismo que descubrió lo del homúnculo de Penfield que veíamos en la corteza, pues plantea pues como una teoría de que normalmente la gran cantidad de memoria que tenemos está guardada en el lóbulo temporal. Y se creyó por mucho tiempo así, hasta que descubrieron que esto no funciona solo. O sea, él dijo, definitivamente hay sinapsis que se activan cuando tenemos recuerdos en diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces se involucra la corteza parietal, se involucra la corteza occipital y eso hace que se vuelva un sistema de retroalimentación interno encefálico. Los recuerdos a largo plazo pueden ser el resultado de modificaciones estructurales que incrementan, por ejemplo, las terminaciones axónicas presinápticas. Entonces, si yo tengo una neurona con múltiples axones finales, pues tendremos más facilidad para encontrar información o para que se responda ante ciertos estímulos. Y también podemos aumentar el número de receptores en la membrana postsináptica y un mayor uso de neurotransmisores. Esto nos va a mejorar, por ejemplo, la memoria. Se cree que el sistema límbico está involucrado en el almacenamiento de información, en especial en el hipocampo, que era esta región. Entonces acá hay unas neuronas especializadas que pueden guardar información o que responden ante estímulos para liberar, pues, para hacer sinapsis con la información. Si usted extirpa el hipocampo, pues se piensa que si se extirpa el hipocampo, normalmente el paciente no podrá recordar nueva información. Entonces es algo importante atender que temporal es una de las áreas más afectadas, sí, es una de las principales áreas afectadas en el Alzheimer, ya que pues el acúmulo de proteínas y desechos neuronales empiezan a interferir con la sinapsis en el hipocampo y pues el paciente tendrá problemas para hacer sinapsis en cuanto a memoria retrógrada, perdón, anterógrada o memoria a corto plazo. La retrógrada es la a largo plazo, la que recordamos hace mucho tiempo. La anterógrada es la reciente. Y tendremos las estructuras finales, que son las estructuras del diencéfalo y del tronco encefálico. Entonces acá hablaremos del diencéfalo, que tenemos involucrados al tálamo, al hipotálamo y a la glándula pineal. Y en el tronco encefálico tendremos al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, si hablamos del tálamo, el tálamo, centro regulador por excelencia del sistema nervioso. Todos los impulsos nerviosos pasan a través de sus núcleos, aferentes y eferentes, con excepción de los olfativos. Participa en la sensibilidad grosera o también llamada menos discriminativa, que se encargan del dolor, la temperatura y el tacto. Además, participa en el estado de vigilia,
reconocimiento de lo agradable y desagradable y algunos reflejos más complejos. El hipotálamo, centro regulador autónomo superior, pero ya simpático y parasimpático. Ciertas áreas del hipotálamo poseen centros de recompensa como lo son para el placer, tareas como beber, comer y tener relaciones sexuales. Y ojo con el hipotálamo, que mucho más adelante veremos, él sintetiza y regula la actividad endocrina con la secreción hormonal, ¿sí? Y finalizamos con la glándula pineal, que la glándula pineal es conocida como el reloj biológico corporal, gracias a la secreción de la hormona melatonina. Los cambios de luz estimulan o inhiben la secreción de esta hormona, controlando así el ciclo circadiano, que es el ciclo que nos permite estar despiertos en ciertas horas y pues sentir sueño cuando se oculta el sol. Acá vemos las estructuras, ¿sí? Tálamo y la glándula pineal y pues normalmente podremos observar mucho mejor al hipotálamo desde un corte sagital. Entonces, todo esto es diencéfalo, todo esto es diencéfalo y ya nos vamos para el tronco encefálico que comprende mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Entonces, el mesencéfalo. Si hablamos del mesencéfalo, contiene los núcleos de los centros reflejos para los pares craneales 3 y 4. Entonces, todo lo que es reflejo pupilar y movimientos de los ojos. La protuberancia va a contener los núcleos de los centros reflejos de los pares craneales 5, 6, 7 y 8. Además, contiene los centros neumotáxicos que ayudan a regular la respiración. Y el bulbo raquídeo va a contener los núcleos de algunos centros reflejos, como son el centro cardíaco, pues, que permite la manipulación o la modificación de la frecuencia cardíaca, centros vasomotores, que se encarga de los músculos de los vasos, de la presión arterial, y los centros respiratorios, que son la profundidad y la frecuencia respiratoria. Otros centros presentes en el bulbo raquídeo para reflejos no vitales son el reflejo del vómito, el reflejo tusígeno, el reflejo del estornudo, el hipo y la deglución. Ahora, vámonos para el cerebelo. El cerebelo, que literal significa cerebro pequeño, no es más que una estructura compuesta por una serie de ramitas y por eso es denominado como el árbol de la vida. Al cerebelo externamente se le denomina como vermis cerebelosa, y también se divide en dos hemisferios, hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo. Anterior a él nos encontramos con el cuarto ventrículo. Entonces acá podemos ver el cuarto ventrículo y acá vemos el tronco encefálico que habíamos visto antes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y acá podemos observar el acueducto mesencefálico, por eso es que recibe este nombre, o de Silvio, llegando al cuarto ventrículo. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las funciones principales del cerebelo? Va a ser la coordinación de la actividad muscular esquelética, entonces me ayuda a tener movimientos coordinados, a mantener el equilibrio y movimientos con destreza planificados, como la motricidad fina, aquella necesaria, por ejemplo, para coger un gas arterial, para coser, listo. Y finalizamos la clase anatómicamente con la médula espinal. Entonces es un repaso simplemente de lo que veíamos en el laboratorio. Tenemos una médula espinal. Recordemos que normalmente vamos a utilizar tres neuronas, una neurona motora o eferente, una interneurona, una neurona sensitiva o eferente, o aferente, perdón. Acá vemos la sustancia blanca, que recordemos son axones, y una sustancia gris, que recordemos son somas neuronales. Tendremos dos raíces nerviosas, una raíz nerviosa sensitiva o dorsal, que es posterior, con un ganglio de la raíz dorsal. Y tendremos una raíz motora o raíz nerviosa ventral o anterior, que esta no posee ganglio de la raíz dorsal. Y acá se unen las dos para formar un nervio espinal. A nivel de la masa de la médula espinal nos encontramos que esa sustancia gris de la que hablábamos ahorita va a estar comprendida por columnas, perdón. Entonces acá tendremos una columna posterior, una columna anterior y una columna lateral.
y hacia la parte media se forma una comisura donde se encuentra el conducto central. Y esta está separada por una fisura media anterior, que es más grande, y por un surco medio posterior, que es mucho más delgado y pequeño. Acá vemos los diferentes segmentos de la médula espinal, cómo van modificándose la sustancia gris y la sustancia blanca a medida que van descendiendo. Y finalizamos con las preguntas que habíamos dejado para evaluar el tema de neurotransmisores. Entonces, vamos a resolverlas y a entenderlas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el efecto fisiológico de la acetilcolina en distintos tipos de tejido? Entonces, recordemos que la acetilcolina funciona como excitador en el músculo esquelético e inhibidor en el músculo cardíaco. Va a ser el principal enunciado. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores se clasifica como una amina o monoamina por su estructura química y función en el sistema nervioso? Entonces recuerden que las aminas, esta monoamina especialmente es la serotonina. Tercera pregunta. ¿Qué efecto produce un neurotransmisor inhibidor sobre la neurona postsináptica? Entonces, un neurotransmisor que inhiba generará algo que se llama hiperpolarización, que es que la membrana va a estar un poquito más abajo de menos 70 milivoltios y pues por ende no va a responder, ¿cierto? Al estímulo nervioso. Entonces esto lo que va a hacer es que reduzca la probabilidad de activación. La cuarta pregunta es, ¿qué factor determina si la acetilcolina actúa como excitadora o inhibidora en distintos tipos de tejido? Entonces está relacionada con la que veíamos acá. Miren que acá la pregunta número 1 hablaba de la acetilcolina estimulante o excitadora en el músculo esquelético, pero inhibidora en el músculo cardíaco. Entonces, ¿de qué depende eso? Eso depende del receptor, ¿cierto? Como lo que pasaba con la cafeína. La cafeína en algunas personas responde como excitadora y en otras como inhibitoria del sistema activador reticular. Quinta pregunta, ¿cuál de los siguientes neurotransmisores es el principal responsable de activar la respuesta de lucha o huida en el sistema nervioso simpático? Entonces recuerden que en el simpático tendremos el principal neurotransmisor que es la noradrenalina. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Un caso clínico. Un hombre de 62 años acude a consulta por presentar temblores en reposo, rigidez muscular y dificultad para iniciar movimientos voluntarios. El examen neurológico revela una disminución en los niveles de dopamina en los ganglios basales, principalmente, como veíamos ahorita, en la sustancia negra. Pregunta, ¿cuál de las siguientes enfermedades está más relacionada con la deficiencia de dopamina observada en este paciente? Entonces, la respuesta es la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Que recuerden que uno de los medicamentos que les ayuda a controlar un poco los síntomas es la levodopa, que es un precursor, pues obviamente, de la dopamina. Finalicemos con esta imagen, esta diapositiva, con una frase que me gusta mucho, es que quizás la capacidad del cerebro humano no llegue nunca a permitir la comprensión global de su propia complejidad. La clase, pues a pesar de que es bastante corta, aborda grandes aspectos, pero pasarán muchos años hasta que logremos comprender la totalidad de la masa encefálica y su comportamiento, ¿cierto? Entonces, finalizamos con esto la clase y les dejo un quiz. El quiz va orientado en preguntas anatómicas y en preguntas fisiológicas. Entonces me gusta dejarles un tiempito para que vayan respondiendo, pausen el video y respondan entonces qué estructura anatómica está señalada y cuál es su función. Entonces, por ejemplo, acá la número 1. La número 1 es el giro del cíngulo o circunvolución, perdón, del cíngulo. Recordamos que esta participa en el sistema límbico, en la regulación emocional, toma de decisiones y conducta. Número 2, cuerpo calloso, cuerpo del cuerpo calloso específicamente. Acuérdate que esta es la rodilla, ese es el esplenio o el rodete. Entonces, el cuerpo calloso comunica los dos hemisferios cerebrales. La número 3 es la cisura parieto-occipital, que su función es separar o dividir el parietal del occipital. La número 4 es el bulbo raquídeo. Recuerden que el bulbo raquídeo tiene centros reflejos para la frecuencia cardíaca, para los vasos sanguíneos, para la respiración y además para los no vitales como la tos, el vómito, la deglución,
el estornudo y el hipo. Y el número 5 es el cerebelo. Recordemos que el cerebelo nos ayuda con la coordinación, con el equilibrio y con motricidad fina. Miren la pregunta 6. Mencione dos neurotransmisores de la clase 2 o aminas. La clase 2 aminas, pues tendremos serotonina. eh, También podemos tener principalmente noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿cierto? 7. Mencione cuál neurotransmisor es encargado de relajar la musculatura lisa. Entonces, el encargado es el óxido nítrico. Recuerden que este es muy utilizado en los pacientes que tienen la presión muy alta, precisamente porque relaja los vasos sanguíneos. 8. Mencionen cuál es el electrolito encargado de la repolarización de la membrana neuronal. Entonces, recordemos que vamos a hacer por acá un segundo un recorderis, que la membrana normalmente se encuentra en menos 70 milivoltios cuando está en reposo, ¿cierto? Y cuando se despolariza el que participa es la entrada de sodio y cuando se repolariza el que participa es el potasio. Entonces la repolarización está dada por el potasio. 9. Mencione cuál es el electrolito encargado de provocar la exocitosis de las vesículas de neurotransmisores en el botón sináptico. Entonces, cuando dibujamos un botón sináptico, recordemos que cuando el impulso eléctrico llega al botón, hay un canal de calcio dependiente de voltaje que hará que el calcio entre y coja las vesículas con neurotransmisores para que hagan exocitosis y liberen el neurotransmisor en la hendidura sináptica. 10. Mencione qué célula de la glía produce la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces, acuérdense que una cosa es la vaina de mielina en el sistema nervioso central y otra en el periférico. En el periférico es la célula de Schwann y en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. Y una pregunta comodín es, mencione qué área se encarga de la parte motora del lenguaje. Entonces, el área encargada de la parte motora del lenguaje es el área de Broca. Listo. Eso es todo, chicos. Terminamos con la clase de hoy.